Dale, perfecto. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Dónde andábamos en el recorrido en base al GitHub? Habíamos llegado, o habíamos prometido, que hoy íbamos a empezar a hablar de activos reales en la blockchain. Y para hacer eso, si bien hay un montón de material en el GitHub, pensé en algunas preguntas fundamentales. La primera, ¿por qué sería interesante hacer esto? ¿Por qué querríamos poder de alguna manera representar valor correspondiente a activos que están fuera de la blockchain? Y para hacer eso vamos a charlar un poco sobre, o en ese camino, vamos a charlar un poco sobre la motivación, qué problema está tratando de resolver, algunas concepciones a veces equivocadas sobre cuál es el problema a resolver y cómo en realidad ciertos problemas con los que se suele asociar incluir activos reales en la blockchain, como puede ser permitir acceso a pequeños inversores a proyectos más importantes, como eso en realidad ya estaba resuelto. Un poco el problema o la inquietud para agregar activos reales va por otro camino. En ese recorrido vamos a hablar de algunos casos, en realidad 3 o 4, concretos de tokenización de activos reales, y en particular esos 3 casos de uso van a estar basándose en una implementación de un protocolo particular que se llama Centrifuge, en el que nos vamos a concentrar un rato hoy, y si les interesa podemos hacer una segunda parte ya viendo en detalle aspectos más técnicos de cómo funciona Centrifuge. Un primer disparador o un primer problema, una primera aclaración quizá, cuando empezamos a hablar sobre incluir activos, no estamos pensando en el día de hoy en representar en algún tipo de contrato acciones, índices financieros que existen fuera de la blockchain. Acá el sentido de activo real no tiene que ver con que existe fuera de una blockchain, sino esencialmente con una definición más tradicional de activo real contrapuesta a activo financiero. Protocolos que permiten escribir contratos de alguna manera para representar el cambio en el valor de una acción de una compañía de tecnología o de algún índice financiero que existe fuera de la blockchain. Ya tienen algunas iniciativas desde el año pasado, ese tipo de proyectos. No estamos pensando en ese tipo de activos, en agregar ese tipo de activos. Entonces, ¿en qué estamos pensando? Fíjense esta noticia de hace un año, casi un año, un poquito más de un año atrás. Se aprueba para el protocolo de MakerDAO el uso de USDC como garantía. Hace unas semanas habíamos charlado en detalle del protocolo de MakerDAO y cómo en MakerDAO uno podía interactuar con ese protocolo, hacer un depósito de cierto colateral y en ese momento recibir a cambio DAIs. La emisión de DAIs era descentralizada en ese sentido. ¿Cuál era el activo tradicionalmente utilizado como garantía en MakerDAO? Eran Ethereum, esencialmente. Luego, versiones posteriores de MakerDAO permitieron depósitos de colateral en activos diferentes a Ethereum. Pero fíjense en particular este depósito de colateral. ¿Por qué sería interesante para MakerDAO aprobar como colateral USDC? USDC habíamos hablado el día que cubrimos stablecoins. Es un proyecto de stablecoin, pero es muy distinto al de DAI. Es un proyecto de stablecoin centralizado, donde la garantía de que esa moneda tiene una conversión 1 a 1 con el dólar está dada por depósitos en dólares, esencialmente en control de una compañía particular que es Coinbase. ¿Por qué tendría sentido, sin embargo, para MakerDAO agregar ese activo a los que pueden ser colateral? Fíjense que si lo aprobás como colateral, quiere decir que vas a permitir emitir DAIs contra el depósito de ese activo en un vault dentro del protocolo de MakerDAO. ¿Por qué eso podría tener sentido? Bueno, supuestamente podría ser para mitigar la volatilidad de los depósitos y para también ampliar la capitalización de la DAO, supongo yo. Ampliás la capitalización, es cierto, le das o sea, al permitir que cierto activo forme parte de los depósitos dejados en garantía, de alguna manera estás expandiendo el valor que podés emitir, ¿no? Porque cuantos más activos vos tengas en garantía en el protocolo de Maker, más activos, en este caso DAIs, podés emitir como contraparte. Ahora, en particular, que ese activo sea USDC. USDC por detrás tiene un depósito en dólares. O sea que en realidad el activo que estás empezando a recibir como garantía por detrás no es exactamente la stablecoin, sino que es los dólares que a su vez garantizan esa stablecoin, en este caso USDC, y que están de alguna manera con un punto centralizado en el que hay una compañía que es la que, si bien hay auditorías y demás, tiene que garantizar que esos dólares existan y que haya un respaldo 1 a 1
para esas stablecoin emitidas. O sea que en realidad lo que estás haciendo es agregar dólares al colateral permitido. Y así como agregás dólares, podrías agregar distintos tipos de activos. Está perfecto el punto que hacía Martín. Bueno, si uno tiene más depósito de colateral, puede emitir más valor. Y además de emitir más valor, ¿qué otra cosa te permite? Ir agregando nuevos tipos de activos que existen fuera de una blockchain. Diversificar el riesgo de los colaterales. Bueno, ahí está. Si uno realmente quiere tener un protocolo súper estable, debería tener una canasta de activos de reserva más diversificada que lo que te permitiría solamente tomar criptoactivos como activos potenciales para ser colateral. Si uno solamente puede depositar como colateral Ethereum, USDC, bueno, USDC con su soporte en dólares en el mundo real, u otros criptoactivos, es bastante limitado el respaldo que vos podés tener. De alguna manera no tenés respaldo de ningún activo que existe fuera de una blockchain. Y si uno piensa la idea de reserva, ¿para qué querría tener reserva? Y un poco hasta pueden pensarlo con analogía de las reservas tradicionales que típicamente tenían los bancos centrales. Esos portafolios de reservas típicamente estaban en activos distintos, no estaban todos en dólares o todos en una sola moneda, un solo activo que estaba por detrás, sino que estaban más diversificados. No eran súper diversificados, pero estaban más diversificados. Entonces, parece que la necesidad de incluir activos reales tiene, al menos por ahora, le encontramos dos motivaciones. Una, cuanto más valor me depositas, más DAI yo puedo emitir, más importante va a ser este protocolo de stablecoin descentralizado. Y el otro tiene que ver con que cuanto más activos me incorpores como colateral, de alguna manera me vas a permitir diversificar ese, entre comillas, portafolio de reservas que voy a tener, y de esa manera darle mayor estabilidad al protocolo. Es una forma de pensarlo. ¿Okay? ¿Cuál podría ser el problema, sin embargo? Fíjense que uno puede pensar en esta expansión por estos dos motivos, la mayor capacidad de emitir valor de alguna manera que esté respaldado, la estabilidad, en principio, pero ¿qué podría pasar? Si agrego USDC, ¿cuál es el problema que puedo tener? Ahora tenés un riesgo de contraparte, porque por más que el USDC esté auditado, podría tener problemas legales, no sé, Coinbase, y tener algún embargo y tener algún sujeto de no poder redimir esos dólares. Bien, y fíjense que el problema de tener una institución o un punto centralizado en el colateral que estás recibiendo no aplica solamente a recibir USDC porque una compañía es la única que tiene acceso a las cuentas bancarias donde están los dólares de respaldo. Si uno piensa en activos reales, como puede ser una propiedad inmobiliaria, hay también un punto de centralización. Si uno piensa en, bueno, de alguna manera depositemos una casa dentro del protocolo de MakerDAO, ahora tenemos que ver cómo sería eso, pero depositemos una casa y que ese sea el colateral. Ese colateral no está centralizado de alguna manera, digo, en el día a día todo el mundo va a poder entrar a esa propiedad y chequear el estado general de la propiedad o no, o incluso por un tema de seguridad eso no se va a poder exactamente. Parecería que los activos vinculados al mundo real tienen ese problema. Aun cuando uno lo piensa a una muy pequeña escala, una casa que de alguna manera se tokenice, el acceso en el día a día de esa casa tiene un grado de centralización, no puede entrar cualquiera en cualquier momento. Y ese problema de estar recibiendo un activo que uno no monitorea en el día a día, también pasaba en las finanzas tradicionales. La gente que saca una hipoteca sobre su casa, a los ojos del banco, el depósito de colateral es la casa, de alguna manera. Y el banco no chequea todos los días si vos estás haciendo algún tipo de desastre en la propiedad o no. Tiene ese mismo problema de alguna manera. En principio no habría una forma de omitir cualquier punto de centralización cuando uno quiere agregar activos reales como colateral en un protocolo como MakerDAO, justamente porque los activos reales, al existir en el mundo físico, van a tener algún tipo de barrera que hace que no todo el mundo tiene acceso en cualquier momento del tiempo. O sea que, de alguna manera, hay un argumento, cuando uno elige empezar a aceptar este tipo de activos como colateral, sobre que el beneficio de hacer eso debería superar los riesgos de estos puntos que terminan siendo centralizados, que en activos reales no hay forma de que no sean centralizados. Cualquier activo que vos quieras poner ahí como garantía, en algún punto va a tener algo de centralización. ¿Cuál va a ser la lógica? Bueno, tomar ese riesgo en favor de realmente
poder representar más valor en un protocolo, y al mismo tiempo tener activos de reserva más diversificados, que no sean solamente criptoactivos, y en particular activos del mundo real, no activos financieros. En este punto, yo les había comentado un poco la idea del recorrido era entender el por qué, ¿no? Y en este punto a veces aparecen algunos argumentos sobre que tokenizar activos de alguna manera permitiría el acceso de pequeños inversores a activos o inversiones que típicamente no tienen disponibles. Eso no es cierto. Hace muchos años que está este concepto de equity crowdfunding, tantos que hace 5 años atrás ya había artículos diciendo que era un concepto que estaba totalmente muerto. La idea fundamental en el equity crowdfunding es que un grupo distribuido de individuos invierten en pequeñas proporciones y hay una capa legal donde esos fondos se agregan y esos fondos son utilizados para financiar capital inicial de una startup, la compra de un departamento, etc. Esencialmente esta idea de crowdfunding era un poco equivocada porque hacía imaginar que siempre que uno abra una inversión a ser comprada por distintos individuos, todos iban a ser pequeños inversores. En realidad esto tenía más la pinta de un marketplace para equity que necesariamente una implicación sobre que ahí iba a haber un montón de personas involucradas. Y si uno lo piensa para equity, para ese tipo de proyectos vinculados a startups, hay un montón de soluciones. Casi que hay una para cada región en la que quieras invertir. Tenés para proyectos en Europa, en Estados Unidos, hay algunas que son como este Our Crowd, que es para startups israelíes. Hay un montón de formas en las que pequeños inversores pueden acceder a invertir en una startup o invertir en una propiedad inmobiliaria. Incluso en América Latina, en Argentina, hay plataformas que permiten hacer eso. Así que la idea de tokenizar activos reales, cuyas motivaciones, al menos ya vimos en el contexto de MakerDAO, no está pensada exactamente para permitir ese acceso, sino quizá para en el proceso de tokenización permitir escalar activos que son demasiado específicos. ¿Y qué quiero decir con demasiado específicos? Voy a dar un ejemplo. Imaginen que son una empresa del rubro que sea, que tiene proveedores. Por ejemplo, sos un proveedor de logística, por decir algo. Vos tenés un montón de facturas para cobrar. ¿Sí? Esto puede funcionar para logística. Piensen, si no, en toda la cadena de suministro de compañías que le venden, sobre todo cuando le venden a empresas relativamente más grandes, hay una posibilidad ahí de financiarse, de acceder a capital para comprar materiales, para pagar sueldos, para pagar los gastos, en base a las facturas emitidas a compradores que son de buena calidad. Por ejemplo, en Argentina, no sé, Arcos Dorados compra un montón de insumos y uno puede pensar que para una empresa pequeña, una pyme que le vende Arcos Dorados, McDonald's, para que después pueda hacer las hamburguesas, los panes, lo que sea, esa factura que te va a pagar Arcos Dorados en 90 días es un instrumento que no tiene demasiado riesgo de que no te paguen, debería quebrar o volar por el aire Arcos Dorados, esperemos que no pase, pero en principio hay un problema ahí de financiamiento. Por eso muchas de esas empresas grandes, como Arcos Dorados y otras, le ofrecen financiamiento a sus propios proveedores, entre otros puntos para que logren funcionar de manera que corresponde y no haya problemas en las entregas de los pedidos. Hay un beneficio para la propia empresa grande que le provee financiamiento a sus proveedores. Alternativas para hacer eso, entrar en sistemas de factoring, donde esas facturas de alguna manera se venden, aparece un banco intermediario, y las pequeñas empresas, que son proveedores, en muchos casos de compañías más grandes, terminan teniendo un costo financiero importante porque para poder financiar sus operaciones diarias necesitan capital, y todo lo que venden lo venden a 90 días, y del otro lado de esa factura quizá hay una empresa importante que de alguna manera da ciertas garantías de que ese pago se va a hacer, pero sigue habiendo un problema de financiamiento. Entonces uno podría pensar en una solución no convencional para tokenizar este tipo de activos que son mucho más específicos. Uno quizá no quiere invertir a nivel de un inversor en un instrumento tokenizado, en una factura particular. Pero quizá lo que se puede armar, de alguna manera, vía la tokenización es, primero tokenizamos una factura individual, y después vemos de alguna manera cómo las agregamos. Las agregamos en algún tipo de portafolio que sea más interesante. Esto se puede pensar, piensen en logística, en general se llama supply chain finance, estos problemas donde un proveedor, generalmente una empresa no tan grande, no tan poderosa financieramente, tiene facturas a 60, 90 días,
y tiene que financiarse hoy. Y eso fuera del contexto de si la inflación es alta o es baja, es un problema igual. Aún con baja inflación, cobrar en 90 días no es lo mismo que cobrar hoy cuando tenés que financiar gastos ya mismo. Por lo cual uno podría empezar a pensar en tokenizar algo bastante exótico, que es tokenizar una factura, por ejemplo. Otro ejemplo, que es interesante, y acá Matías tiene un montón para comentarles después, tiene que ver con el tema de los pagos a los creadores de contenido. Acá también hay una cadena de pagos que es bastante larga. Paperchain es un proyecto que trata de resolver este problema. De alguna manera la cadena es larga, porque desde que uno escucha una canción en Spotify o en la aplicación que sea, hasta que el pago de regalías por derechos de autor llega a los autores, también pasan muchísimos días. Hay algunas estadísticas dando vuelta en internet, podemos redondear en que son más de 2 meses. Depende de cuál sea la plataforma en la que vos escuches ese contenido, pero son más de 2 meses. Ahora, ¿cuál es el problema? Uno podría pensar que de alguna manera el creador de contenido es como la pyme proveedora de hamburguesas para Arcos Dorados. Quiere cobrar lo más pronto posible los royalties que le corresponden, y quien tiene que pagarle esos royalties es una empresa muy grande que tendría relativamente poco riesgo de no cumplir con sus compromisos, como podría ser un Spotify, un YouTube, etc. O sea que otra vez tenés un problema parecido al de las facturas en la cadena de suministro. También se podrían tokenizar de alguna manera estos compromisos de pago. Y tenemos que empezar a pensar algo que está dando vueltas. En cada caso, esto va a requerir una evaluación de riesgo de cada activo que se está tokenizando. En el caso particular de los creadores de contenido, hay hasta algunos detalles que tienen que ver con si la información sobre el saldo que te van a pagar viene directamente de Spotify, y de alguna manera estimar cuál va a ser exactamente ese saldo a pagar, porque no tiene que ver solamente con las reproducciones, sino entiendo también con dónde están los usuarios que escuchan esas reproducciones. Hay un montón de cuestiones que en Paperchain tienen bastante resueltas para poder estimar bien ese valor de pago de la factura, cuál es de alguna manera el pago que va a ocurrir o que debería ocurrir, un valor esperado, entre comillas, ¿no? Más adelante en el tiempo, en base a que alguien se acaba de escuchar una reproducción de cierto tema. Otro caso de uso. Sí. Bueno, un ruidito de Discord, no pasa nada. Otro caso de uso, las hipotecas. Este es un caso que es quizá un poco más tradicional que el de las facturas, pero las hipotecas también son un activo que uno podría tokenizar. Ahora, ¿qué queremos decir o qué intentamos representar con esta idea de que quizá necesitamos escalar de una forma en la que DeFi no escala tan naturalmente? Si uno tokeniza una hipoteca particular y trata de utilizar el token de esa hipoteca particular como colateral en algún protocolo para pedir un préstamo, por ejemplo, ¿cuál podría ser el problema? Al igual que con una factura particular. ¿Por qué tenemos un problema acá con que también escala esto? ¿Aceptarían cualquier tipo de colateral para pedir préstamo, o les aceptarían cualquier tipo de colateral? Uno puede tokenizar, va a aparecer un token que no va a ser un ERC20, sino que va a ser un NFT, que representa ese activo específico, tu hipoteca. ¿Y cuál es el problema después? Bueno, tendrías que poder evaluar esa hipoteca particular. No va a ser tan líquida probablemente. Entonces acá va a aparecer una idea que viene del mundo tradicional, que es empaquetemos un montón de estos tokens que representan activos quizá demasiado específicos dentro de un pool que represente hipotecas, facturas, etc. Pero va a haber una idea de hacer un pool de activos, no en el sentido de los pools de liquidez que vimos nosotros, sino en el sentido de las finanzas tradicionales, donde uno seleccionaba un grupo de activos, los empaquetaba juntos, y lo que vendía era un instrumento con ese paquete de activos incluido. ¿Quiénes están haciendo esto? Bueno, otra vez, otro de los socios de este proyecto Centrifuge, que va a aparecer varias veces. New Silver es una compañía que se dedica a darle préstamos a personas o emprendedores que se dedican sobre todo a comprar propiedades con vistas a volverlas a vender al poco tiempo, que van a básicamente hacer una compra para después venderla, ¿sí? Bueno,
Estos instrumentos, si uno empieza a pensar en armar un portafolio de hipotecas, quizá alguno ya esté trayéndole malos recuerdos de hace unos años atrás. Cuando uno empieza a armar portafolios complejos de hipotecas, la evaluación no es tan sencilla. Acá hay un punto que juega a favor, que es que hasta donde ellos han anunciado, todas las hipotecas que están tomando son hipotecas de corto plazo, porque como están pensadas, o muchas de ellas están pensadas para emprendedores que se dedican a comprar, refaccionar y vender, esas hipotecas de corto plazo van a tener una tasa de interés que ya está fija y tienen un vencimiento en 5 años o menos. Eso desde el punto de vista de la evaluación de un producto estructurado que adentro tiene un montón de hipotecas, tiene algunas ventajas también, no sé si lo hicieron con esa intención, pero tiene la ventaja de que si uno tiene una hipoteca larga donde tiene la posibilidad de refinanciar, hay un riesgo de que las tasas de interés se muevan en una dirección que haga que la persona que sacó la hipoteca decida refinanciar. Por ejemplo, porque bajaron mucho las tasas. Entonces, en escenarios de tasas bajas, la gente refinancia hipotecas. En hipotecas cortas, con una tasa que está fija, no habría una posibilidad de hacer eso, con lo cual es un riesgo menos. Parte de lo que era tan difícil de la evaluación de los estructurados que explotaron en 2008 tenía que ver con eso. Tenías muchas hipotecas donde además la gente tenía la opción de refinanciar si es que la tasa de interés resultaba más baja más adelante. Entonces se vuelven instrumentos muy complicados de evaluar. En principio, si son hipotecas cortas con una tasa fija, eso no debería estar pasando. Sin embargo, lo que sí está sucediendo, igual que con los productos estructurados de 2008, es que uno puede, en función de cuál es el riesgo que alguien quiere asumir, puede escribir distintos contratos sobre ese pool de hipotecas. Hay una idea, es la idea de los tranches, por eso quería tener a mano el link de Investopedia para mostrárselos. Sepan que Investopedia es la mejor fuente del universo probablemente para esas definiciones de conceptos financieros. No es Wikipedia para finanzas, el contenido está curado por profesionales. La idea de los tranches en estructurados es que uno puede, sobre un mismo portafolio, separar distintos flujos de pagos. Por ejemplo, puedes generar sobre ese mismo portafolio de activos, en este caso ya tokenizados, puedes generar diferentes instrumentos donde, por ejemplo, los tenedores de alguno de esos instrumentos tienen prioridad de cobro respecto a los otros tenedores. Tienen nombres distintos, esos tranches. Van a escuchar hablar de junior, senior. Eso indica que tienen distinta prioridad de pago. Entonces, de alguna manera, muy esquematizado, entra dinero de los pagos que debe recibir ese pool de activos, y los que cobran primero son los que tienen los tranches de mejor calidad, de alguna manera. Quien tenga tranches de peor calidad sabe, tiene el riesgo de que en ciertas situaciones va a cobrar después o no va a cobrar directamente si no alcanzan los fondos. Con lo cual, están tomando algunas ideas o este tipo de ideas del mundo tradicional y han escrito tranches, New Silver, o la colaboración de New Silver con Centrifuge, sobre hipotecas tokenizadas, de alguna manera. Bajo un segundo la pantalla a ver si alguien está pensando en sacar un crédito. Ahí, Pablo, ahí también varía el porcentaje, dependiendo de en qué tranche estás ubicado. El El porcentaje porcentaje de ganancia, digo, en estos productos que están armando. en O sea, el de, el porcentaje que cobra, ¿no? Por ser dueño de ese token o del pool de casas que están emitiendo estos de New Silver. sí, en realidad depende un poco, exactamente cuánto depende de cuál es el pool. Hay más de uno. Si uno entra a TeamLake es el marketplace que tiene Centrifuge para este tipo de pools de activos. Habría que mirarlo dentro de cada uno de los pools, eso. Son como condiciones de cada uno de los pools. Acá tenés cuál es la tasa, digamos, de retorno. Pero las condiciones específicas de hasta dónde cobraría uno y dónde cobraría el otro, habría que mirarlo dentro de cada uno de los pools y ver las condiciones. La idea importante es que no todas las inversiones que vos hagas sobre ese pool van a ser iguales en términos de los privilegios que vos tenés para cobrar o no. Tasas más altas van a estar asociadas a que tenés un pool o derechos sobre los pagos que genera ese pool, que son secundarios, menores, que vienen después, digamos, de los de otros tenedores. Esa es la idea. Y me adelanté un cachito quizá. Apareció TeamLake, que es el marketplace donde uno puede participar de estos pools.
Y TealLake es el marketplace de este proyecto, que es Centrifuge. Centrifuge estuvo detrás de estas 3 integraciones, o estas 3 implementaciones que les había comentado. Facturas en una cadena de logística, las royalties de los artistas, las hipotecas. Es la misma empresa que está tratando de tokenizar en estos 3 casos. Ahora, una nota al pie que quería hacer, ¿no? Porque uno va a empezar a encontrar un montón de problemas cuando piensa en la tokenización. Y es importante entender, y después les voy a dejar en el Discord una nota al respecto, que en general, cuando uno trata de representar activos del mundo real, hay problemas. Incluso durante muchos años, muchos invirtieron en ETF, en fondos estructurados, perdón, Exchange Traded Products, Exchange Traded Funds, que lo que hacen es replicar o tratar de replicar el precio de un subyacente, como puede ser el oro. Es una manera más eficiente, sobre todo para gente que quería hacer especulación, para no estar comprando y vendiendo oro físico, sino comprar un activo que tiene cotización, digamos, segundo a segundo, para decirlo de alguna manera. Se negocian en los horarios en los que el mercado está abierto. Y sin embargo, esos instrumentos tenían algunos problemas también. Tenían errores de seguimiento, el retorno que te daba el ETF en un día particular podía no ser exactamente igual que el retorno del oro. Siempre hubo problemas a la hora de tratar de representar este tipo de activos. Lo que está pasando acá en Centrifuge, si uno piensa estos 3 casos, es que no es tan fácil de alguna manera para una persona individual tokenizar un activo. Entonces, vas a pasar, si es una hipoteca, vas a pasar por New Silver o por alguno de estos, vamos a decirles, socios de Centrifuge, para poder hacer esa tokenización. ¿Por qué? Porque hay cuestiones legales que son difíciles de resolver a nivel de individuo particular. Por ejemplo, ¿dónde están estos activos reales? ¿Quién es el tenedor en el mundo real de estos activos? Bueno, lo que están haciendo hasta acá es crear una entidad jurídica que se conoce como una SPV, Special Purpose Vehicle, que lo que hace es ser el dueño de esos activos en el mundo real y te emite una obligación de deuda que te da derechos sobre esos activos, y esa obligación de deuda o los derechos sobre esos activos es lo que uno podría pensar que uno tiene como inversor en estos proyectos. Pero en el mundo real alguien tiene que hacer la custodia de esos activos. No es tan fácil como escribir un contrato que replique los pagos de las variaciones del S&P 500 o de cualquier activo financiero. Hay una custodia en el mundo real. Entonces, eso abre algunos problemas sobre, por ejemplo, dónde están localizados los activos que se están tokenizando. Hasta ahora, en casi todos los casos que ha comentado Centrifuge, sobre todo los vinculados a hipotecas, son activos, casas que están en Estados Unidos. Un poco la estrategia de ellos ha sido ir avanzando y no esperar necesariamente que evolucionen normas legales que estén a punto ideal para este tipo de iniciativas. Con lo cual también, dónde está ubicado el activo físico pasa a ser relevante. Quizá va a haber ubicaciones donde uno puede tokenizar y otras no. Por ahora lo han hecho con propiedades en Estados Unidos principalmente. No quiere decir que vaya a ser el único lugar. Eso es dinámico y hay que ver también cómo evolucionan cada una de las jurisdicciones, con cuánto te permiten hacer o no. Este punto en la tokenización de activos reales no permite, digamos, independizarte tanto de las jurisdicciones legales. Depende de dónde esté el activo. De alguna manera es como cuando contratás el seguro de tu casa, que te preguntan dónde queda, y el precio es distinto. Y bueno, acá también va a ser distinto. Depende de dónde esté ese activo, qué tan fácilmente lo voy a poder tokenizar o no. Esto lo comento porque uno tiene inmediatamente la tentación de tokenizar lo que sea en este momento y ver si se puede financiar de esa manera. No es tan sencillo desde América Latina por ahora. No hay ninguna iniciativa de este estilo vía Centrifuge para América Latina. Bien, fíjense una cosa más que apareció implícitamente recién. Yo hablé de pasar por, entre comillas, estos intermediarios, como puede ser New Silver, que se van a ocupar de la parte legal de esa tokenización. Que se ocupe de la parte legal, entre otras cosas, quiere decir que va a haber algún ejercicio de Know Your Customer, o sea que uno no va a poder, como estamos acostumbrados en DeFi, conectar una billetera y hacer lo que quiera, de alguna manera. El acceso tiene un punto ahí de restricción. No es un acceso como cuando uno accede a un protocolo como Compound y pide un préstamo o deposita. Esto va a tener un proceso de Know Your Customer, con lo cual el acceso no es ilimitado, lleva un poco más de tiempo,
y es un poco distinto por esa característica a los demás protocolos que habíamos cubierto hasta ese momento. Hasta este momento. Sin embargo, tiene ventajas. Si uno piensa, por ejemplo, y esto está bastante bien documentado en los casos de uso de Centrifuge, sobre todo para empresas, si uno piensa en esta posibilidad de tokenizar facturas, armar un portafolio y poder financiarse, y esto quizá no lo aclaré del todo al inicio, cuando dije financiarse, el mecanismo sería el siguiente. Uno podría tokenizar una factura, Arcos Dorados me va a pagar tantos kilos de papa dentro de 90 días, a cambio de ese activo tokenizado uno recibe o se emite, se hace el minting de un NFT. El NFT sería demasiado especializado para poder después salir al mundo de DeFi y hacer cosas, entonces ahí es donde aparece la idea de armar un pool de recursos con un montón de NFTs que representan la tokenización de estos activos reales, y sobre ese pool de NFTs es que se emite otro token, en realidad. Esto es un poco más técnico, pero es parte del proceso que se realiza en Centrifuge. Uno puede pensar que la pata legal y del Know Your Customer y todo ese chequeo es necesaria para poder avanzar al momento de la tokenización. Al tokenizar se emite un NFT, esos NFT van a formar un pool de distintos NFT, y sobre ese pool de NFT se emite en una relación 1 a 1 un token nuevo. Entonces, por cada dólar o la moneda que sea que uno tenga representado en ese pool de NFTs, insisto, no va a ser uno solo, van a ser muchísimos, se emite una unidad de valor de, no recuerdo el nombre específico, pero es como el token de collateral value o algo así, dentro de Centrifuge. Sobre ese token es que uno después puede, por ejemplo, utilizar ese token para interactuar con otros protocolos. Por ejemplo, para pedir un préstamo, y para pedir un préstamo, por ejemplo, en DICE. ¿Sí? Uno puede acceder a distintos protocolos, dejar ese token, que, a ver, pensémoslo desde el punto de vista de lo que venimos charlando de los distintos tipos de tokens. Estos van a ser NFTs porque son no fungibles. Tiene que ser una representación en la blockchain de tu factura con Arcos Dorados que vence en 90 días por 3 kilos de papa. Ahora, el pool va a tener un montón de esos activos, y esos tokens sí son fungibles, porque representan una unidad de valor de ese pool, cualquiera que sea. No están asociados ya a tu factura particular. Ese paso también es importante, porque si uno saliera al mundo con la versión tokenizada de tengo una factura con tal empresa, no sería un activo tan fácil para usar como colateral, por ejemplo, para pedir un préstamo. Entonces la idea es que el circuito cierra una vez que vos tenés tus tokens que representan participación en ese pool de valor, con que vos ese token lo puedas depositar en algún protocolo y a cambio recibir DICE, por ejemplo. ¿Y qué estás ganando si sos una pyme que se está financiando de esta manera? En vez de financiarte a lo que puede ser la tasa a la que te descuentan una factura en un sistema de factoring, que es el que tiene más existencia, tiene como 30 años de antigüedad, o en algún beneficio que te da la propia empresa a la que vos le vendés, que es una empresa más grande, o si es una empresa más grande, que es finanzas o financiamiento dentro de la cadena de supply chain, vos accederías a la tasa de interés que corresponde a pedir tantos DICE, dejando de X colateral, ¿sí? como garantía. Siempre con esa lógica de los préstamos sobrecolateralizados con la que venimos trabajando. Entonces la idea es bajar fuertemente el costo de financiamiento, el costo de capital, para, sobre todo, empresas medianas y pequeñas, que son las que tienen este problema de que les resulta muchísimo más caro financiarse, y esto va más allá de la tasa de inflación que hemos tenido en los últimos años, en dólares, es un problema que ya existía. No es un tema de que me cuesta financiarme porque hay una inflación más alta, más baja. Con inflación casi cero hay un problema de acceso a financiamiento por la naturaleza de los deudores, esencialmente. Por eso, históricamente, muchas empresas grandes ofrecían financiamiento, le hacían un descuento de facturas a sus proveedores para poder transferirles ese costo de capital más bajo, y al mismo tiempo, si es una empresa grande que le compra un montón de proveedores chiquitos, garantizarte que la empresa grande funcione bien y los materiales que vos necesitas para producir lleguen a tiempo. Ese es uno de los principales problemas que se resuelven. Hay, algo más que les quería comentar, antes de ir a la parte que muchos estarán pensando, ¿y cómo compro esto? ¿O qué puedo hacer? Uno puede hacer distintas cosas. Si quieren, la reunión que viene podemos entrar en detalle de toda la documentación. Hay un montón en la documentación de los detalles más técnicos. Uno en principio puede participar de estos pools, como había surgido la pregunta de Nicolás hace un rato, puede alocar valor en estos pools y va a recibir intereses que tienen que ver con el nivel de riesgo asumido. Eso depende de cada uno de los pools.
de cuál sea el tipo de activo real que esté por detrás, y del tranche, acuérdense de esta palabra clave que suena muy elegante, de los tranches, el tranche que vos hayas elegido comprar. Si elegís un tranche donde tenés derechos inferiores a los de otro inversor a cobrar, bueno, entonces ese tranche quizá tendrá una tasa más alta, pero vos sabés que tiene un riesgo más alto de que las cosas salgan mal. Y algo que me parecía interesante mencionar es que hace poco, literalmente hace menos de un mes, Centrifuge hizo un ICO, ¿no? Parecía que nos habíamos olvidado ya de los ICOs, y le fue bastante bien, al menos pudieron recaudar el 100%. Estuve mirando un poco cómo cotiza ese token de Centrifuge. Si uno va a CoinMarketCap, no hay demasiados datos, hay un volumen que es bastante pequeño. No sé si lo había visto por acá, o en CoinList. No, acá estaba. No, perdón, acá me había dejado el link para los que estaban pensando, bueno, ¿dónde lo compro ahora que terminó la ICO? Hay algunas noticias sobre dónde se espera que esté listado. ¿Para qué sirve ese token? Bueno, ese token hace dos cosas en realidad. Por un lado, piensen que estas transacciones, digamos, la verificación de que esa transacción que vos hiciste, esa tokenización, es verdadera, de alguna manera, eso está ocurriendo dentro de una red, con lo cual de alguna manera hay que pagarle a ciertos nodos que están haciendo esa verificación. Así que va a haber una idea parecida a la de otros proyectos, de nodos que tienen que hacer staking para poder hacer validaciones. Y por otro lado, tiene costos usar esa red de validaciones. Esos costos se van a pagar con este token, y es un token que te permite acceder también a la gobernanza. Las dos cosas están incluidas en un mismo token, en vez de que haya un token para hacer el staking y el pago de transacciones y otro para la gobernanza. Volumen, $49.000. Nada, un Bitcoin para la birra es el volumen por ahora, pero bueno, es un proyecto interesante. ¿Qué más les quería comentar de este punto? Ahora veo que hay una pregunta en el chat. A ver, nos están aportando, gracias Federico, todos los indicadores técnicos del token de CFG. Si quieren, lo podemos estudiar en detalle en una reunión entera para ver bien cómo funciona. Si alguien está preguntándose por la escalabilidad, en términos de que, bueno, ¿qué pasaría si de repente a todo el mundo se le ocurre utilizar este proyecto para la tokenización? Este proyecto está construido sobre Polkadot, no sobre Ethereum, así que el costo de gas es bastante más bajo, y está pensado, tienen algunos prototipos ahora para tratar de mejorarlo aún más. Así que es un proyecto que en principio debería escalar bien. Ok, revisando un poco ideas. ¿Por qué activos reales en DeFi? Esencialmente para expandir el valor que uno puede emitir, si sos maker, por ejemplo, y para darle más estabilidad a las reservas, al tener representado valor que existe fuera del mundo o fuera de la blockchain. ¿Cuál es el problema? Siempre que trates de agregar un activo del mundo real, vas a tener algún punto de centralización, incluso en algo tan inocente como quién es el que puede entrar a la casa que tenés hipotecada. Estos proyectos tratan entonces de resolver problemas que no tienen que ver con el acceso de pequeños inversores a estos proyectos, sino con permitir la escalabilidad de activos que serían demasiado específicos. Una factura en una cadena de logística, una hipoteca particular, o una factura entre comillas, un pago pendiente de royalties a un artista en Spotify. La idea es que uno va a poder tokenizar esos derechos a cobrar, hacer un pool de esos derechos a cobrar, un pool que van a ser de tokens NFTs, y después sobre eso emitir tokens del pool, entre comillas, donde esos tokens van a ser RC20, porque tienen que ser fungibles. Y dicho todo eso, podemos dedicarle, si quieren, en la reunión que viene a ver más detalles más de arquitectura. Por ahí sería, Matías, un tema divertido también para el grupo de los miércoles, pensar un poco cómo está construido Centrifuge y si surge alguna inquietud sobre la forma en la que está construido o no. En principio es un proyecto interesante. ¿Cómo están? ¿Preguntas? Los veo callados. No los veo en realidad, pero digo, ¿están callados? Mensaje final si alguien quería timbiar. Acá está el precio.
Y siempre Pablo, una consulta. En el tema de la casa que mostraste, o sea, la factura, ¿quién es el que tokeniza eso? ¿Quién es el que le da valor a eso? Porque imagino, en los NFT es el mercado, pero en una casa debería haber alguien que te lo tase eso. bueno, ¿Y qué confianza tenés en eso? sí, lo interesante es que en realidad ellos, si vos tenés una hipoteca, lo que tokenizás de alguna manera es la deuda. O sea, vos tenés un contrato que dice, hay una hipoteca, por ejemplo bancaria, que dice cuándo vos tenés que pagar y cuándo. Entonces lo que vos estás evaluando es un contrato de deuda, en ese caso. Ah, Eso ok. hace un poco más fácil algunas cosas. Sin embargo, también hay un punto ahí, y esto en algunas presentaciones ellos lo mencionan, sobre que, bueno, uno quizá quisiera tener, más allá de lo que dice el contrato de la hipoteca, quisiera tener una evaluación independiente de la propiedad, por más que lo que vos tokenices sea el contrato de la hipoteca, porque es un insumo importante. Entonces ahí mencionaron muy a la pasada que iban a tener oráculos para cumplir ese rol, pero de alguna manera también es un punto donde, si uno lo piensa desde los servicios de oráculo que hemos visto hasta acá, de los protocolos como Chainlink, quizás sería un feed de información demasiado especializado. En principio ellos lo van a resolver con como fuentes confiables que van a proveer esa evaluación, que es parte importante del contrato de la hipoteca. Pero en principio ellos lo plantean como que están tokenizando obligaciones de deuda, y que eso de alguna manera simplifica la evaluación, porque vos tenés flujos en fechas ciertas, y lo que tenés que hacer es descontarlas a una tasa de riesgo adecuada para evaluarlas. Pablo, a mí la duda que me genera esto es que se vuelve a recaer en la necesidad de una calificadora de riesgo para evaluar estas hipotecas. Y dado el caso de que son bienes que por ahí, no sé, va a invertir todo el mundo en propiedad de Estados Unidos, de que no, digamos, se vean tentados a crear una nueva burbuja. Bueno, lo que pasó en 2008 fue un poco particular, ¿no? Porque no eran exactamente estructurados, sino que eran estructurados sobre estructurados sobre estructurados. El subyacente, el producto que vos comprabas, era un estructurado, que adentro tenía otro estructurado, que adentro tenía otro estructurado más. Era una cadena que no terminaba nunca, como para poder identificar cuáles eran los activos en los que realmente estabas invirtiendo. Además de eso, había hipotecas a mucho más largo plazo, con lo cual ese problema que yo comenté al inicio de que las hipotecas de largo plazo tienen, en muchos casos tienen opciones de refinanciación, y entonces si los deudores ven que la tasa de interés baja mucho, les conviene refinanciar, y esencialmente eso hace que todo el flujo de pagos que vos tenés cambie de golpe, en momentos que no podés predecir vistos desde el momento cero. Eso hace mucho más difícil la evaluación de ese tipo de instrumentos, porque vos no sabés cuándo va a pasar esa refinanciación, y si pasa la refinanciación, el flujo de pagos que te promete ese instrumento de deuda cambia radicalmente. Con lo cual, más allá de cuestiones regulatorias que pueden haber fallado, lo de 2008 tuvo mucho que ver con crear instrumentos que eran demasiado complicados de evaluar, muy difíciles de evaluar, y además tuviste un contexto macro que ayudó a generar una burbuja. Tuviste un periodo muy largo de tasas de interés demasiado bajas, y esa combinación de regulación que iba un poco detrás, contexto macro, y instrumentos demasiado complicados para ser evaluados, generó esto. Si vos haces una capa de estructurado en la que sigue siendo relativamente sencillo identificar los subyacentes, o sea, cuáles son las propiedades, y son todas propiedades o hipotecas de corto plazo, con una tasa de interés que está fija, sin ninguna posibilidad de refinanciación, eso hace que la evaluación sea mucho más sencilla, porque los flujos y los momentos de pago son conocidos, lo único que hay que ver es cuál es la tasa de descuento para eso, para descontar por riesgo de no pago. Pero es mucho más sencillo que tener un instrumento que en cualquier momento el deudor puede refinanciar, te cambia la tasa y te cambia todo el flujo de pagos, porque las condiciones se dieron para que le favorezca hacer eso. Ahora, dicho eso, es bueno el punto. Si uno empieza a ver que hay quizás no emitido por Centrifuge, pero ¿qué pasaría si alguien agarra los tokens de este pool y escribe un contrato donde esos tokens se empiezan a mezclar con
pools de activos del mundo real, quizá de otro proyecto, no tendría por qué ser solamente de Centrifuge, y sobre eso seguimos agregando capas y eventualmente emitimos un token. Eso sí sería bastante peligroso, porque perdés el rastro de qué es lo que está por detrás, y si encima permitís hipotecas de más largo plazo, tenés ese problema de que el flujo de pagos cambia. Con lo cual ahí sí sería peligroso. Pero muy, muy buena esa pregunta. ¿Quieren que le dediquemos un día entero a ver más detalles de Centrifuge, de cómo funciona? Muchas cosas están en la documentación de ellos, relativamente presentadas, pero podemos dedicarle un tiempo más a ver, ahora que ya cubrimos como la justificación del por qué, cómo, cuáles son los riesgos, y hicimos todas las analogías con finanzas tradicionales. Si quieren podemos dedicarle un tiempo también a, no hoy, la semana que viene, ver detalles específicos de la arquitectura de este proyecto. ¿Cómo lo ven? Matías, no sé, ¿están todos por ahí? Buenísimo. Yo voto que sí. Bueno, lo podemos hacer. Si no, como siempre, el resumen es cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde lo compro? Bien, buenísimo. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo sigue la semana de bosque? No sé, Matías, si querés comentar algo. ¿Cómo seguimos mañana? Creo que estás muteado. Estaba muteado, sí. Mañana, 18 horas, seguimos con la comunidad de arquitectura. Justamente se están sumando algunos colegas de Polkadot, así que ahí pueden preguntar. Creo que Federico estaba consultando sobre la funcionalidad de los bridge. Cómo puede ser que Centrifuge esté implementado con Parity Substrate. En realidad corre sobre Ethereum, tiene un bridge con Polkadot. Y esa es la forma que tiene Centrifuge de interactuar con ETH hoy. Recuerden que todavía la relay chain de Polkadot no tiene un release. Lo que empezó a suceder ahora es que se empezaron a hacer las auctions, las subastas de las parachains para Kusama, que es como algo así como una testnet. No es exactamente eso, pero es algo así como una prueba de canario, como le dicen los DevOps, esas cosas. Podríamos charlar mañana de esto, justamente. Tendríamos que ver cómo viene la agenda de Brian, pero si les interesa ver ese nivel de detalle en la arquitectura, les recomiendo los miércoles 18 horas la comunidad que lidera Brian, Web3 Stack, donde discutimos justamente cómo se componen los layers para construir estos proyectos. El viernes continúa a las 15 horas Laura con la comunidad de Walden, donde con Aye vamos a empezar. Aye, ya que nos encontramos, conseguimos a alguien de POAP. Mirá lo serio que nos tomamos el laburo. Espectacular. El viernes, mañana 10 AM tengo la call con Laura. Es una argentina. Así que seguramente el viernes esté participando de Walden y empecemos a pensar juntos el proyecto. Así que probablemente tengamos también ahí un contacto directo con el grupo, con el team de POD. Así que nada, re felices. La verdad que estuvo muy bueno el allá. Excelente. Y los invito a todos también. Gran noticia. Sí, gran noticia, realmente, gran noticia. Los invito a todos también a The Walden, que es nuestra comunidad orientada a impacto social. Y el sábado continuamos con el equipo de Diego Dorado. Vamos a empezar ahora a publicar algunas placas para ordenar un poquito la agenda, que sabemos que venía demasiado improvisada. Estamos tratando de organizarnos con algunas cuestiones, así que
nada, estén atentos porque la idea es ordenar la agenda, ordenar las nuevas comunidades e invitarlos a participar en algunas actividades también nuevas. De mi parte es todo, Pablo. Bueno, buenísimo. Seguimos semana que viene. Buenísimo. Muchas gracias, Pablo. Ustedes. Adiós. Bueno, muchas Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias.